Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y esperamos que la palabra que hoy se va a compartir pueda ser de bendición y de edificación para ti y para tu familia. Te he estado compartiendo acerca de la importancia de cambiar paradigmas, de cambiar pensamientos que muchas veces están arraigados en nosotros, y esos pensamientos pueden ser en ocasiones positivos, pueden ser buenos, pueden ser de una mentalidad abierta que nos permite dar lugar a cambios, dar lugar a ampliar los conocimientos que tenemos, pero a veces hay pensamientos o paradigmas cerrados que no aceptan cambios, que no son versátiles y que no nos permiten ir más allá de los límites que tenemos. Especialmente la semana pasada hablábamos acerca de que en ocasiones, aún siendo evangélicos, podemos tener paradigmas, podemos tener pensamientos, doctrinas que limitan la obra de Dios. Veíamos específicamente la semana pasada que, por ejemplo, en el tiempo de Jesús había un grupo de personas que practicaban su doctrina, su religión, sus creencias, pero era un grupo que en lugar de trabajar en alcanzar a los pecadores, los corría, los ahuyentaba, los juzgaba, los criticaba. Y Jesús en ese contexto se sentaba en la mesa con personas pecadoras, dice la Escritura, que eran pecadoras, y lo dice no en un sentido de juicio, sino en un sentido de que está mostrando la condición espiritual de las personas que se sentaban a la mesa con Jesús. Los fariseos criticaban a Jesús porque él se sentaba con los pecadores. Pero Jesús les dijo: yo no he venido a buscar a justos, no he venido a buscar a sanos, sino que he venido a buscar a enfermos y a pecadores para que vengan al arrepentimiento. Nosotros muchas veces como evangélicos podemos encerrarnos en una burbuja donde nos aislamos de la gente del mundo, siendo que Jesús espera que en este mundo nosotros seamos luz, para que aquellos que están perdidos, para que aquellos que están extraviados, les pueda resplandecer la misma luz que resplandeció sobre nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. En ese sentido, cuando Jesús oraba por sus discípulos, Él les dijo al Padre: Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este sentido, usted y yo desarrollamos nuestra vida, nuestras actividades diarias en un mundo donde muchas personas no conocen a Jesús. Pero en ese mundo donde las personas que no conocen a Jesús, usted y yo tenemos la responsabilidad de brillar con la luz de Jesús, de alumbrar los ojos de aquellos que están extraviados para que ellos puedan conocer a aquel que también cambió nuestra vida. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Pero veíamos también que había un fariseo que invitó a Jesús a su casa. Ese fariseo era un seguidor de Cristo. Un seguidor que se acercó con tanta confianza a Jesús para decirle: te invito a mi casa, tengo una carnita asada con las cebollitas ya a punto, con mantequillita, frijolitos charros, las tortillitas con quesito asadero y una salsa con aguacate, que ¿quién podría resistirse a una invitación como esta? Y entonces Jesús fue a la casa de ese hombre que dice la Biblia que era fariseo, pero ya era un seguidor de Cristo. Era un seguidor de Jesús, pero tenía una doctrina cerrada, una doctrina que en el momento en que Jesús estaba en la casa de este hombre, esa doctrina brotó. Porque llegó una mujer que era vecina de este hombre y que la Biblia dice que era una mujer pecadora. Seguramente este fariseo sabía los pasos de esta mujer. Seguramente este fariseo sabía las conductas de esa vecina. Seguramente este fariseo sabía los malos pasos o las malas costumbres que su vecina tenía. Pero este fariseo no había hecho nada por enderezar los caminos de esta mujer. Cuando esta mujer vino a donde estaba Jesús, derramó su perfume de alabastro, empezó a llorar a los pies de Jesús y empezó a enjugar los pies de Jesús con sus cabellos, el fariseo de inmediato juzgó a Cristo. Le dijo: si fuera profeta, sabría la clase de mujer que es la que le está lavando los pies. En este sentido, muchas veces la doctrina que en algún momento llegamos a recibir puede influir de tal manera que hoy nos impide ver lo que Dios está haciendo. Hoy nos impide ser parte de lo que Cristo está haciendo en esta generación. De pronto podemos encontrar a servidores
que están en un proceso de transformación, servidores que en ocasiones brota el carácter, servidores que en ocasiones pueden llegar a tropezar, pero que están dispuestos a levantarse. Un fariseo juzgará a aquel servidor que tropezó y cayó, pero alguien que tiene el pensamiento de Cristo bien arraigado en su mente va a decir: este se cayó, pero hay que levantarlo, porque si está sirviendo es seguramente porque Dios ha empezado una obra en él. Dios no anda buscando gente perfecta, pero sí gente dispuesta a que cada vez que se levante, que se caiga, se levante en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: 7 veces cae el justo, pero esas mismas 7 veces el Señor lo puede levantar, porque el mismo que te salvó es el mismo que te sostiene hoy y siempre. Amén. Dale un aplauso a Cristo. El asunto es que a veces hay fariseos siguiendo a Jesús, o personas con doctrinas que en lugar de favorecer el camino a quienes llegan buscando a Cristo, les estorban, les impiden. Son un tapón que impiden que la gente necesitada llegue a Cristo. En medio de un avivamiento, cuando hay personas así que quieren crecer y ser parte de lo que Dios está haciendo, cuando afloran los pensamientos viejos, estos pensamientos viejos pueden estorbar a una nueva generación que viene con hambre de Dios, a una nueva generación que viene buscando el rostro de Dios, sedienta de Dios. Tenemos que evitar que doctrinas viejas, doctrinas equivocadas, pensamientos equivocados nos estorben o estorben la obra de Dios que se está haciendo en esta generación. Ahora, en Mateo 16, porque hablando de paradigmas, hablando de pensamientos, hablando de lo que usted y yo podemos opinar o creemos en relación a Cristo y en relación a su iglesia. Usted puede salir a la calle y preguntarle a diversas personas qué opinan acerca de Cristo, qué opinan acerca de la iglesia, y cada persona puede llegar a tener una opinión distinta. Cada persona puede llegar a tener su propia filosofía o su propio pensamiento o su concepto acerca de Cristo y de la iglesia. Todo pensamiento hay que respetarlo, sin embargo, el pensamiento verdadero es el que está en la palabra de Dios. Con respeto para las opiniones de todos, la opinión que verdaderamente nos debe preocupar o ocupar es la que está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de Cristo? ¿Qué dice Dios acerca de su Hijo? ¿Qué dice Dios acerca de la iglesia? En Mateo 16, versículo 13, vamos a ver lo que la gente opinaba acerca de Jesús. Dice Mateo 16, 13, que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? La opinión que la gente tiene de mí es lo que ellos piensan de mí. Y entonces ellos dijeron, los discípulos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Mira lo que la gente opinaba acerca de Jesús. Lo primero que le dijeron es que unos decían: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. O sea, la gente veía a Jesús, y cuando escuchaba a Jesús, y cuando veían lo que Jesús hacía, la gente decía: es lo mismo de Juan. Es Juan, es lo mismo, es la misma enseñanza, consiste en lo mismo. ¿Qué hacía Juan? Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué predicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. La gente venía a Juan para bautizarse cuando era confrontada con el mensaje. Venían, confesaban sus pecados y eran bautizados por Juan, es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando la gente escuchaba a Jesús, cuando veía a Jesús, algunos opinaban que era lo mismo que Juan hacía. Es una copia de Juan, es un clon de Juan, está haciendo exactamente lo mismo que Juan hacía. Ellos consideraban que la labor de Cristo era solo llevar a las personas al arrepentimiento, bautizarlas y hasta ahí, porque eso era lo que Juan hacía. Predicaba el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados, la gente se bautizaba y hasta ahí. Ahora bien,
¿Qué concepto tenemos usted y yo acerca de la iglesia de Cristo? Porque Cristo vino a establecer su iglesia. La iglesia es de Cristo. ¿De quién es la iglesia? La iglesia no es el edificio. El edificio se llama templo o se llama auditorio. El edificio no es la iglesia. La iglesia no debe ser una institución, porque la institución corre el riesgo de convertirse en un centro de poder, en un centro de control y quitar la libertad de Cristo. No quiere decir que no debemos constituirnos ante las autoridades, hay que hacerlo. En realidad estamos constituidos como una asociación religiosa. Sin embargo, la salvación la gente no la tiene a través de una institución, la tiene a través de Cristo, que es muy diferente. Cristo no vino a establecer una institución, no vino a establecer una organización, vino a establecer su iglesia, un organismo que tiene vida. El organismo tiene vida, la organización es una estructura. Esto no quiere decir que no tenemos que ser organizados, somos organizados, pero por encima de nuestra organización está Cristo, Él es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es quien dirige el cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿qué concepto tienes tú acerca de la iglesia de Cristo? ¿Qué dices tú acerca de lo que se tiene que hacer en una iglesia? Si crees que la iglesia de Cristo es únicamente para hablar de arrepentimiento, bautizar a las personas y hasta ahí, entonces tenemos el mismo pensamiento de quienes en el tiempo de Jesús decían que Jesús era Juan el Bautista. O sea, si usted y yo creemos que la iglesia simplemente es, Señor, anduve en malos pasos, te pido perdón por mis pecados, y entonces ocupo una silla y aquí estoy toda la vida hasta que el rapto ocurra o yo me vaya a la presencia del Señor. Para esto nos llamó Jesús. La iglesia está simplemente para estar sentados esperando la venida de Cristo. Es necesario congregarnos. Pero si yo creo que todo consiste en que Cristo murió por mis pecados, me arrepiento de ellos y vengo a ocupar una silla y no busco un crecimiento espiritual, entonces yo estoy cayendo en la categoría de los que piensan que la iglesia de Cristo o el evangelio de Cristo solo consiste en eso, sacar a la gente de Egipto y dejarla en el desierto. Cuando hay un Canaán esperándonos, cuando hay un proceso por donde nosotros tenemos que ir. ¿Está aquí conmigo? Ahora, si tú piensas que la labor de la iglesia simplemente es evangelizar, y evangelizar, y evangelizar, y hasta ahí, entonces tenemos la misma idea o el mismo pensamiento de la gente que pensaba que Jesús era como Juan el Bautista. Tenemos que evangelizar. Pero la otra instrucción que Cristo nos da es hacer discípulos. Evangelizar es provocar o llevar o conducir a una persona a un arrepentimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando esta persona se arrepiente y el Espíritu Santo viene a ella, esta persona ha nacido de nuevo. Es un nuevo creyente, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Esas cosas nuevas son una vida nueva, unos pasos nuevos, un pensamiento nuevo, unas relaciones de amistad nuevas, unas creencias nuevas ahora en Cristo Jesús. Pero tal y como un niño recién nacido, imagínese usted que una pareja, un matrimonio, la mujer concibe en su vientre un bebé y nace el niño. ¡Gloria a Dios! ¡Nació el niño! Y el niño está ahí abandonado, el niño ahí a la semana está sin comer, a la semana está con el mismo pañal, a la semana está llorando. Esos padres de familia serían unos irresponsables. A ese niño hay que atenderlo, a ese niño hay que llevarlo al médico, a ese niño hay que darle alimento, hay que bañarlo, hay que cuidarlo, hay que darle amor. Un nuevo convertido ocurre lo mismo. Necesitamos darle primeramente la papilla espiritual, el alimento espiritual, la leche espiritual para que vaya creciendo. Hay que llevarlo al encuentro para que le quiten los piojos espirituales y lo vacunen en el nombre de Jesús. Hay que llevarlo a la escuela de campeones para que el Señor restaure su corazón, lo libere de toda situación espiritual, sepa qué espera Dios acerca de su familia y conozca los principios de la palabra de Dios que pueden sacarlo de deudas, que pueden llevarlo por el camino del progreso y de la prosperidad que Dios tiene para todos los que le aman. Alguien dice amén. Amén. Pero en este sentido, si tú consideras que
que solamente consiste la iglesia del Señor en venir a sentarnos, aunque tenemos que congregarnos, si piensas que solamente es arrepentirnos por nuestras malas acciones, aunque todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero si tú crees que hasta ahí es todo, entonces tenemos un paradigma, tenemos un pensamiento, una doctrina, un concepto de la iglesia de Cristo que no es de acuerdo a lo que Cristo espera que nosotros desarrollemos como iglesia. La otra opinión que tenían era que una gente decía que Jesús era Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías fue un profeta que confrontó a los falsos profetas de Baal, y Elías provocó que bajara fuego del cielo. Fue un hombre de Dios que se levantó para exhibir la falsedad de los profetas de Baal. Baal significa Señor. Y en ese sentido, Jezabel tenía a su servicio profetas que adoraban al Señor, pero Señor con S minúscula, no con S mayúscula. Es decir, un falso Dios. Era una falsa doctrina, era una falsa adoración a un Dios falso. Pero todo el mundo pensaba que ese era el camino verdadero, hasta que Elías se levantó y los confrontó en el Monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Cuando Cristo empezó a predicar, cuando Cristo empezó su ministerio, el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 22 al 27, dice que Jesús fue a la sinagoga y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñar con autoridad no significa gritos, sino demostraciones de lo que está diciendo. Los fariseos y los sacerdotes y muchos de aquel tiempo eran falsos siervos o tenían un corazón muy apartado del Señor. Jesús dijo de ellos: en ustedes se cumple la palabra del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos. Y en este sentido la gente notaba que Jesús era diferente a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos. Y dice la Escritura que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres. Mira lo que le dijo el espíritu malo. Le dijo a Jesús: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? En el tiempo de Elías, la falsedad de los profetas de Baal, la doctrina de los profetas de Baal había impregnado a toda la nación, y la gente creía que esos profetas de Baal eran los profetas del verdadero Dios, del verdadero Señor, hasta que vino Elías y los confrontó para decir: el que haga bajar fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y la gente estaba entre dos pensamientos porque no sabía si creerle a Elías o creerle a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal estuvieron danzando todo el día, haciendo las cosas conforme a su costumbre, y el fuego nunca descendió. Y Elías se burlaba de ellos y decían: sigan gritando, a lo mejor su Dios está dormido. Se la estaba botaneando de ellos. Y entonces cuando llegó el momento para que fuera Elías, Elías dijo: échenle agua y vuélvanle a echar agua. Que esta gente vea que este holocausto está mojado, pero que el verdadero Dios, el Todopoderoso, no tiene ningún límite. Hizo una oración sencilla. Mientras los profetas de Baal estuvieron todo el día brinque y brinque, él nada más se puso ahí de pie, y una oración que no duró más de 1 minuto. Pero esa oración era efectiva. Esa oración demostró quién era el verdadero Dios, y bajó fuego del cielo y los ojos fueron abiertos de todas aquellas personas. La gente decía lo mismo de Jesús: este está exhibiendo la falsedad de los escribas, este está exhibiendo la falsedad de estos hombres. Mira cómo hace que baje fuego del cielo, mira cómo los demonios se van, mira cómo sanan los enfermos, mira cómo los endemoniados son liberados, los oprimidos son restaurados. La gente veía el fuego de Dios manifestarse a través de la vida de Cristo. Es necesario manifestar el poder de Dios, es necesario exhibir la falsedad. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que la iglesia del Señor sea solamente venir, hacer que baje fuego del cielo, todos los domingos estar siendo llenos y llenos y llenos mientras el mundo se está perdiendo?
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos profetizar, necesitamos movernos en los dones del Espíritu Santo, porque esta tarea no se hace en nuestras propias fuerzas, se hace en el poder del Espíritu Santo. Pero la unción del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, el hacer que el fuego de Dios baje, tiene un propósito. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. La unción en nuestra vida tiene un propósito. ¿Alguien dice amén? Un día en un grupo de vida, alguien me testificaba bien entusiasmado: pastor, esta semana en el grupo de vida estuvo tremendo. La gloria de Dios bajó. Truenos, relámpagos, un querubín volando, alguien ahí hablando en lenguas, el otro profetizando, alguien más. Y lo paré y le dije: ¿hubo gente nueva? No hubo gente nueva. Chale. Bueno, eso pasa en la iglesia. Cuéntame cuando un nuevo va. Cuéntame cuando Dios toca a una persona nueva. Cuéntame cuando Dios libera a un oprimido. Cuéntame cuando un matrimonio está siendo restaurado. Porque eso que tú me cuentas es una evidencia de la obra de Dios. Pero cuando hay un nuevo en ese grupo, es evidencia de tu compromiso con llevar las buenas nuevas a aquellos que están extraviados. Y hoy se está levantando una iglesia que entiende la encomienda de nuestro Señor Jesucristo, de que cada habitante de Tampico, Madero y Altamira va a conocer que hay un Dios verdadero, va a ver que hay fuego del cielo descendiendo en el nombre de Cristo. ¿Alguien lo cree? Dile al que está a tu lado: pero si ni a la escuela vas, hombre. Primera de Corintios 14:26. Primera de Corintios 14:26. Mira lo que el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen cada uno de vosotros? Di conmigo: cada uno. Vamos a decirlo fuerte: cada uno. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: yo soy uno. De eso es cada uno. Amén. Usted es uno. Dice: cada uno de vosotros, cuando nos reunimos, cada uno tiene salmo, alabanza, tiene doctrina, enseñanza, tiene lengua, hablar en otras lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Dice que cada uno. O sea, no solamente es que ya me arrepentí de mis pecados y vengo y me siento y hasta allí. No solamente es soy lleno del Espíritu Santo, sino que también tengo que saber doctrina, tengo que tener revelación. Esto habla de que mi vida espiritual tiene que ser edificada. Porque aquí dice que cada uno, repita conmigo: cada uno. Esto no es para ciertas personas, esto es para cada uno. Es que esto no es para mí, solamente Dios le dio las lenguas a fulanito. No, aquí dice que es para cada uno. Es que yo no tengo revelación, pero aquel hermano sí es profeta y tiene revelación. No, aquí dice que es para cada uno. Si usted es hijo de Dios, usted tiene un padre que le habla. Usted tiene un padre que se comunica con usted a través del Espíritu Santo. Quítese la idea, quítese el concepto que solamente a través de ciertas personas especiales Dios le habla. Si usted es hijo, también es heredero. Si usted es hijo, tiene un padre responsable que lo ha estado cuidando, que lo ha estado dirigiendo, y Él nunca lo va a abandonar. Amén. Dale un aplauso a nuestro Padre. Hágase todo, dice ahí, para edificación. Si yo creo que solamente la vida cristiana consiste en ser lleno del Espíritu Santo, pero no ser edificado en la palabra, no ser edificado en doctrina, no fluir en los dones espirituales, entonces yo caigo en un concepto, en un paradigma diferente al pensamiento o a la intención de Cristo al establecer su iglesia. Otros decían que Jesús era como Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías fue un profeta al que se le conoce como el profeta llorón. Dile al que está a tu lado: mira, no eres el único. El profeta llorón anunciaba lo que ocurriría al pueblo de Israel en manos de los caldeos. Mira lo que dice Jeremías 25, del 8 al 14. Voy a mostrarte una profecía de muchas otras que Jeremías dio. Dios lo usó para dar esta palabra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos:
por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruirán, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molina y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí está un profeta hablando de lo que ocurriría, de lo que pasaría. Va a venir destrucción, va a venir ruinas, va a venir un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Y dice, lo convertiré en desiertos para siempre y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos a un profeta hablando de asuntos del futuro. Un profeta anunciando, por cuanto el pueblo no ha querido obedecer, va a venir el rey de los caldeos, se les va a llevar, va a estar en ruinas. También Jeremías profetizó que habría un rey que se llamaría Ciro, que Dios iba a despertar a un hombre llamado Ciro, un rey impío, un rey que no tenía temor de Dios, pero Jeremías recibió esa revelación y habló de que eso ocurriría. Claramente habló de tiempos, 70 años. El profeta Daniel después fue a la escritura para entender que se estaba cumpliendo el tiempo que Jeremías había dicho. Nosotros debemos conocer asuntos de doctrina que tienen que ver con los últimos tiempos, con el final de los tiempos. Pero la iglesia no camina solamente en esa revelación. Tú ya sabes de los 4 caballos, ya sabes cómo se llama el jinete sin cabeza, ya sabes un montón de cosas del futuro, pero no puedes restaurar tu matrimonio. Hablas de un montón de cosas de lo que va a ocurrir, fechas, las lunas llenas pero no puedes traer a tus hijos a la iglesia. O sea, ¿de qué me sirve saber lo del futuro? ¿De qué me sirve saber lo que va a ocurrir y todas las cosas? Si el mundo se está perdiendo, si mi familia se está perdiendo, ¿de qué me sirve ver el calendario maya? Eso ya no, ¿verdad? Cristo hablaba de doctrina acerca del final de los tiempos. En la doctrina de Cristo, que aparece en Hebreos capítulo 6, vemos que parte del fundamento era el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Jesús habló de los tiempos finales, pero no enfocó todo su ministerio en hablar de los tiempos finales. Edificó a los discípulos que lo estaban siguiendo. Tenemos que conocer asuntos de los tiempos finales, pero imagínese usted que solamente estemos hablando de los tiempos finales y nuestro mundo actual se esté perdiendo. Nuestro mundo actual esté extraviado. Nuestra vida misma, nuestra familia, se esté extraviando. La iglesia es mucho más que hablar de asuntos de los tiempos finales. La gente escuchaba hablar de Jesús, la gente escuchaba que Jesús decía, este templo será destruido, va a pasar esto, va a ocurrir lo otro, y la gente relacionaba, este es como Jeremías. Este es el mismo ministerio que Jeremías, pero yo quiero decirte que el ministerio de Jesús es mucho más amplio, mucho más grande. Y Él estableció su iglesia para algo mucho mayor que estar nosotros encerrados solamente hablando del anticristo, de las 4 bestias y del jinete sin cabeza y de todo eso. Hay que aprender, pero hay que actuar hoy. Para que cuando eso ocurra, mi familia esté en las bodas del Cordero. Para que cuando eso ocurra, mis amigos, mis vecinos estén salvos por la eternidad con mi Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Otras personas decían que era alguno de los profetas. Es decir, la gente decía, es un profeta más. El pensamiento que algunos tenían acerca de Cristo, es un profeta más. Es un profeta más. Algunas personas hoy en día pueden decir que creen en Jesús, pero también creen en la muerte y la adoran. Porque tienen a Jesús como algo más. Si no me funciona Jesús, pues me puede funcionar esto,
o me puede funcionar una ramita de albahaca, o me puede funcionar una herradura en la puerta, o me puede funcionar, y empezamos a buscar cosas alternativas. Por si Jesús me falla en esto, pues tengo esto otro, porque es uno más. Algunas personas pueden tener este pensamiento, es uno más. Y la gente en el tiempo de Cristo algunos decían lo mismo, es decir, Jesús es un profeta más, es un ministro más, es un mensajero más, es un predicador más. Con todo respeto para quienes tienen creencias distintas, pero Jesús no es alguien más. Jesús no es un santo más. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo. A través de Él llegamos al Padre y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente nuestro Señor Jesucristo. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, para ti, ¿quién es Jesús? Tu caminar va a dar evidencia de lo que por dentro tú piensas. Tu caminar, tu disposición para crecer, tu disposición para involucrarte, para participar, va a dar evidencia más que lo que digas. Porque nuestros pensamientos nos llevan a actuar. Nuestros pensamientos determinan nuestras actitudes. Nuestras creencias determinan los pasos que damos. En este sentido, si yo creo que la iglesia solamente es venir y sentarme, yo tengo un concepto equivocado. ¿De dónde saqué esa doctrina? De lo que generalmente la iglesia tradicional enseña. Ir solamente el domingo, sentarse 20 minutos y se van. Ese es un concepto equivocado de lo que Cristo habla acerca de su iglesia. Si yo creo que la iglesia de Cristo solamente es venir y llenarme, estuvo chido el culto, mira la presencia de Dios estuvo con todo, gloria a Dios por eso. Pero la unción en tu vida tiene un propósito. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pero debemos tener el fundamento de la palabra. Tenemos que ser edificados para que a través de esa edificación de la palabra, ese conocimiento de la palabra, nosotros fluyamos en la unción, fluyamos en la profecía, fluyamos en la revelación con los parámetros bíblicos. A veces uno encuentra a cada profeta loco que dice cada cosa que está fuera de contexto bíblico porque fue alguien que recibió una impartición, pero no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y esto crea un desorden. Cristo quiere que su iglesia sea edificada. Mateo 16, versículos 15 y 16, vemos que después de que los discípulos le dijeron a Cristo lo que la gente opinaba de Él, Él les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y entonces, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Simón, Cristo no era un profeta más. Para Simón, Cristo no era alguien semejante a Juan el Bautista. Para Simón, Cristo no era un Elías. Para Simón, Jesús era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios viviente, el anunciado desde el Génesis, donde Dios dijo que de la simiente de la mujer se levantaría alguien que le aplastaría la cabeza a Satanás. Él decía, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Hijo eterno del Todopoderoso. Por eso dejé todo y estuve dispuesto a seguirte. Cuando está esa revelación en nuestra vida, todos los paradigmas o pensamientos equivocados tienen que caer de nuestra mente y podemos estar dispuestos a seguir a Jesús en medio de cualquier circunstancia. Ahora, ¿cómo lo supo Simón? El versículo 17 dice que le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vino por revelación. Acuérdate que los paradigmas son creencias que nos dan, son conceptos, son ideas, son pensamientos que implantan en nuestra mente. Pero lo que Simón tenía no era un paradigma, no era un pensamiento implantado, no era una creencia, era una revelación. Usted y yo podemos caminar en base a una creencia,
Pero cuando caminamos en base a una revelación, entonces las cosas cambian. Tu caminar es distinto, tus palabras son distintas, tu enfoque es distinto, tu compromiso con el Señor es distinto, porque ya no caminas en base a una religión heredada, ahora caminas en base a una revelación de quién es Cristo Jesús. Estás dispuesto a poner tu agenda con la prioridad de Cristo en primer lugar. Voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesito vendrá por añadidura. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Cristo. Entonces, Jesús le está diciendo a Simón, mira Simón, tú recibiste la revelación. Esto no lo aprendiste en un aula de escuela dominical. Esto no lo aprendiste en un aula de escuela de campeones. Esto no lo aprendiste en un aula de escuela de servidores. Esto te vino por revelación. Esto te vino directo del cielo. Mi Padre te lo reveló. Jesús le está diciendo a Simón, Simón, tú no me sigues solo porque te arrepentiste de la mala vida que llevabas. No me sigues por remordimiento. No me sigues por sentirte culpable. No me sirves para tratar de enmendar tus errores. Hay personas que en ocasiones se desgastan sirviendo, aunque tenemos que servir con todas nuestras fuerzas. Pero muchas veces viene una insatisfacción por querer pagar nuestros errores pasados. Cuando una persona está sirviendo con ese pensamiento, es que yo la regué mucho, y es que yo le fallé, y ahora voy a ser como el hijo pródigo, que sí me arrepentí de la vida que llevaba, pero voy a ser como un jornalero más en la casa de mi padre. Yo quiero decirte que ese pensamiento no proviene de Dios. Tú no eres ningún jornalero, tú no le sirves al Señor para pagar tus pecados, tú le sirves a Dios por agradecimiento. Tus pecados, Cristo los perdonó en la cruz del Calvario. Tú eres nueva criatura, tú no tienes un yugo para estar sirviendo a Dios, tú lo sirves con alegría, tú lo sirves con libertad, tú lo sirves por agradecimiento. Alguien dice amén. Es verdad que la regué mucho en el pasado, pero ahora de mi pasado no me acuerdo. Cristo tomó mis pecados y los sepultó en el fondo de la mar. Puedo reír, puedo gritar, puedo correr, puedo servir, puedo alabar. Soy libre en Cristo. Amén. Es lo que le está diciendo Jesús a Simón. Tú no me sirves por remordimiento. Tú me sigues por revelación. Mi Padre te reveló quién soy. Jesús le dijo, no me sigues porque ves que hago milagros. Jesús hacía milagros, pero Simón seguía a Jesús más que por un milagro. Hay muchas personas que pueden recibir un milagro, pueden ser sanos de una enfermedad de muerte. Dios les puede cambiar las circunstancias, pero aún así, después de eso, ya no seguirle. Llegaron 10 leprosos con Jesús y Jesús les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Queremos ser sanos. Vayan con el sacerdote y presenten la ofrenda para su purificación. En el camino fueron sanados. En el camino fueron limpiados, pero solo uno regresó. Era una enfermedad de muerte. Eran personas desahuciadas, eran personas que vivían apartadas, eran personas que nadie les podía contratar para trabajar, no podían cargar sus hijos, no podían estar un tiempo con su matrimonio, no podían tener una vida normal, no podían ir al templo. Jesús les cambió la vida, Jesús hizo un milagro, los pasó de muerte a vida, pero solo uno regresó. Jesús le está diciendo a Simón, tú no me sigues porque ves los milagros, tú no me sigues porque sabes que yo tengo el poder para cambiar. Tú me sigues por revelación, la revelación que el Padre te dio. Es cierto que has visto milagros, pero me sigues más que por un milagro. Me sigues porque sabes quién soy. Jesús le dice a Simón, Simón, tú no me sigues. Porque cuando hablaban de Jeremías, Jesús le dijo a Simón, tú no me sigues porque le tengas miedo a los 4 caballos. Tú no me sigues porque le tengas miedo al infierno. Hay personas que de pronto pueden estar en la iglesia por tenerle miedo al infierno. Ay, es que el infierno. Es verdad que existe el infierno, pero no debemos estar en Cristo solo por huir del infierno. Estamos en Cristo por una revelación distinta. Nos libra del infierno, pero no estamos por miedo, no estamos por temor, estamos por amor a Dios, porque Él nos amó primero
y le estamos correspondiendo. Del infierno ni me interesa ni me acuerdo, aunque existe. Pero lo que yo puedo ver es la vida eterna, lo que me espera. Pero mientras llega, aquí voy a estar viviendo tiempos como del cielo en la tierra. Venga tu reino, Señor. Antes de llegar allá, yo voy a ver tu reino en mi vida. Voy a ver tu reino en mi matrimonio. Voy a ver tu reino en mi familia. Voy a ver tu reino en esta comunidad. Voy a ver tu reino en México. Antes de irme, vamos a ver la manifestación del poder de Dios de una manera extraordinaria. ¿Alguien lo cree? Jesús le dijo, me sigues porque sabes que soy el Cristo. Y sabes que soy Cristo porque mi Padre te lo reveló. Entonces, sobre la revelación que Simón tenía acerca de Cristo, el Señor le dijo, como leemos en el versículo 18, Mateo 16, 18, después de que Cristo le dijo, tú me sigues por revelación, el versículo 18 le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro. Su nombre era Simón. Ahora le cambió el nombre y le puso Pedro. Cuando nosotros tenemos esa revelación, podemos ser transformados. Ya no te identificas con tu pasado, ahora te identificas con tu nueva vida en Cristo. Es cierto que en el pasado, Simón significa algo así como caña. Una caña es sacudida por el viento, una caña es inestable. Y esas eran las características de Simón. Pero cuando le vino la revelación de quién era Cristo, cuando él supo que era más que una filosofía, cuando él supo que era más que un profeta, la vida le cambió. Ahora se convirtió en una piedra, una persona sólida. El Salmo dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vienen tormentas, vienen adversidades, pero esa persona está de pie, porque está sobre buen fundamento. La revelación que tiene de Cristo, la revelación de lo que ahora es en Cristo Jesús, y que en Cristo todo es posible. Alguien dice amén. Entonces muchas veces la inestabilidad de nuestra vida es por la falta de revelación o es por un concepto equivocado que tenemos acerca de Cristo. No puedo avanzar en mi crecimiento espiritual porque tengo un concepto equivocado de Cristo. No puedo desarrollarme en la vida espiritual porque tengo un concepto equivocado de Cristo. Pero cuando viene la revelación, las cosas empiezan a cambiar. Ahora, dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, está diciendo Pedro, piedra, y está diciendo roca. En este versículo también hay un paradigma equivocado, un pensamiento, una doctrina equivocada en la interpretación de este versículo. Ahí está hablando de que Pedro, y está hablando de una roca. Leamos con atención. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo le dijo? Está hablando en segunda persona. Primera y segunda. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ya es tercera, primera, segunda, yo, tú, él, sobre esta roca, sobre esa afirmación, sobre esta declaración. No está diciendo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No dice así. Preste atención. No está diciendo, Pedro, tú vas a ser la roca sobre la cual se edifica mi iglesia. No está diciendo eso. Está diciendo, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Sobre cuál roca? La roca es la declaración que Simón está haciendo. Simón, para ti, ¿quién soy yo?, le dijo Jesús. Y Simón le dijo, tú eres el Cristo. Ah, mira, sobre esta declaración, sobre esa revelación, voy a edificar mi iglesia. La iglesia no es el templo. La iglesia no es una institución. La iglesia somos las personas. Nosotros somos edificados en la medida que tenemos la revelación de quién es Cristo. Cuando está esa revelación correcta en tu vida, tú empiezas a ser edificado, tú empiezas a ser transformado, tú empiezas a dar evidencias de que estás seguro, estás consciente de que el Dios eterno te ha salvado y ahora está contigo. Ahora veamos con atención las palabras piedra, porque Pedro significa piedra, y la palabra roca. Cuando le dijo tú eres Pedro, está usando el vocablo Petros, el cual significa piedra o peñasco suelto, ¿sí? El cual se puede arrojar o mover con facilidad.
Le está diciendo a Simón, Simón, tú vas a hacer una piedra. No le está diciendo vas a hacer una roca. Le está diciendo vas a hacer una piedra. ¿Sí? Y para la palabra roca se usa el vocablo petras. Y el vocablo petras es una masa de roca, es un fundamento seguro. Hay una diferencia entre una roca grande o gigante que es puesta para poner una edificación encima, para construir una casa encima. Es muy diferente esa roca a una piedra que se emplea para levantar una pared. La pared se edifica sobre la roca. Una cosa es la roca del fundamento y otra cosa es la piedra que va en la pared. Son cosas muy distintas. La roca del fundamento es la revelación que tenemos de Cristo. La roca es Cristo. La piedra es aquella persona que puede ser edificada sobre ese fundamento. Si usted y yo no tenemos esa revelación de Cristo, nuestra vida no puede ser parte de lo que Cristo está edificando. Nuestra vida no puede ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Ya pasaste la imagen de la piedra y la roca? ¿La roca y la piedra? Entonces, Simón no es el fundamento de la iglesia. Repita conmigo, Simón no es el fundamento de la iglesia. La roca que sostiene la iglesia, es decir, el fundamento sobre el cual somos edificados, es Cristo y nadie más. Cristo, la palabra lo dice claramente. No hay nadie más. El fundamento no está sobre otra persona en este tiempo. El fundamento no lo tiene ninguna institución en este tiempo. El fundamento es eterno, la roca es eterna y esa roca es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dale un aplauso a la roca eterna. Entonces la piedra significa, se utiliza para edificar, para levantar una casa. Es decir, está el fundamento, está Cristo, pero se requieren piedras para levantar una casa, para edificar una iglesia, para levantar la congregación de Tampico, Madero y Altamira, para levantar un grupo de creyentes. Es decir, cuando tenemos esa revelación, dejamos de ser piedras sueltas, o personas aisladas, o simpatizantes, y nos convertimos en fieles seguidores de Cristo, que Él usa para edificar o hacer lo que Él quiere hacer en este tiempo, sobre ese fundamento. ¿Está aquí conmigo? Ahora, una pregunta que podemos hacernos aquí es si en ese sentido tú estás siendo edificado. Si en ese sentido Dios está usando tu vida para edificar algo sobre esa revelación. Porque la revelación que se tiene nos permite ser parte de. Yo tengo la revelación de Cristo y soy parte de. Si yo digo que tengo la revelación de Cristo, pero no soy parte de, realmente yo he escuchado, he oído, he escuchado una buena prédica en el enlace o en la radio, lo que eso significa, pero no tengo la revelación porque no estoy participando. Porque una roca es el fundamento. Imagínese usted, esa roca que se utilizaba para fundamento es lo que hoy se hace para levantar una casa, es cavar hondo, cavar profundo y poner las varillas acomodadas como debe ser, echársele cemento, levantar hasta cierta altura las zapatas o las bases para edificar la casa. Esa era la roca. Pero se pone ese fundamento para levantar una casa. Sería irónico que usted haga una zapata profunda, una excavación grande, contrate muchos albañiles y ponga aquel fundamento y después le digan, ¿y qué vas a hacer? No, pues aquí estoy perdiendo el tiempo. Ahí nomás pasándola, ahí haciendo esa zapata. No, la zapata tiene un propósito. La base tiene un propósito. Lo haces en un diseño que un arquitecto te presenta porque sabes, estás viendo el cuadro final. Estás viendo la casa que vas a edificar. Entre más profunda sea la zapata, entre más profunda sea la base, más podrás soportar el techo, más podrás soportar el edificio. Cristo hizo una excavación profunda. Fue hasta el mismo infierno a quitarle la autoridad al diablo.
La potestad de la muerte ya no tiene autoridad sobre él ni sobre los que creen en él. Cavó profundo porque su edificación es extraordinaria, es grande. Más de 2000 años no han podido derribar lo que Cristo levantó. Y no hay nada que pueda derribarlo porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Hoy estamos de pie 2000 años después de que Cristo partió, porque Él cavó profundo. Él cavó profundo. Y hoy podemos levantar las manos con libertad y decirle: gracias, Jesús, por la libertad que tenemos en ti. Amén. Ahora tú puedes saber esto porque lo escuchaste aquí, lo escuchaste en algún otro lado. Pero si no eres una piedra que está siendo usada por Cristo para edificar una pared, para levantar una congregación, entonces solamente tienes el concepto, tienes el pensamiento, tienes la creencia, pero no la revelación. Necesitamos la revelación. La revelación de Cristo nos mueve, nos impulsa, nos lleva, nos dirige, nos compromete. Esa es la revelación que la iglesia de Cristo necesita hoy en día. ¿Alguien dice amén? Ahora, Jesús dijo que cuando es edificada la iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. El Hades es el lugar de los muertos. En el tiempo de Jesús, escúchame bien, en el tiempo de Jesús, había un lugar donde había un agujero, una caverna, donde estaba muy profundo, tan profundo que alguien aventaba algo y no escuchaban el final. En ese lugar se hacían sacrificios, en ese lugar se hacían invocaciones satánicas, en ese lugar se hacían pactos con las tinieblas, en ese lugar se desataban potestades espirituales por los pactos que la gente hacía. Eso no solamente pasó en el tiempo de Jesús. A lo largo de la historia hay hombres que buscan en las tinieblas, hay hombres que hacen pacto con la muerte, pacto con Satanás, con tal de tener control o dominio sobre las demás, sobre naciones, sobre ciudades. Usted puede buscar en YouTube videos acerca de esto y va a encontrar mucha información acerca de esto, pero no es algo nuevo. Pero Jesús dijo: miren, cuando está esta revelación, cuando ustedes saben ¿quién soy yo? Cristo está diciendo, cuando tú tienes esta revelación y eres edificado, no hay diablo que te pueda detener, no hay pacto que te pueda atar, no hay tinieblas que pueda prevalecer. Una ciudad puede ser transformada, un estado puede ser transformado, una nación puede ser transformado. Cuando hay un grupo de creyentes con esa revelación de quién es Cristo, ellos se levantan y no le tienen miedo al diablo, lo echan fuera de su casa, lo echan fuera de su familia y viven en completa libertad, porque esa revelación que tienen de Cristo los lleva más allá que cualquier filosofía o religión que puedan conocer. Alguien dice amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo.